Dios los bendiga. Hoy hemos titulado este tema como Sin santidad nadie verá a Jehová. Vamos a definir qué es la santidad. Es un tema que muy poco se toca en las iglesias. La santidad es limpieza, la santidad es pureza, la santidad es apartarse del mundo, la santidad es temer a Dios, la santidad es obedecer a Dios, la santidad es hacer sacrificio vivo, agradable a Dios, es morir a lo terrenal, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a nuestros propios pensamientos. La santidad es vivir para Cristo. Hoy vemos en las iglesias que la santidad se habla de forma general. La santidad no se toca mucho. La santidad no se define. ¿Por qué? Porque muchas iglesias andan en desobediencia. Muchas iglesias no obedecen a Dios. Muchas iglesias no tienen santidad. Incluso los mismos hermanos, los mismos que se congregan, no tienen santidad. Vemos muchos cristianos, mujeres, hombres, que van a las iglesias, se visten inadecuadamente. Las mujeres van con pantalones pegados, blusas pegadas, que muestran sus escotes, muestran sus siluetas, muestran sus curvas. Mujeres van con faldas pegadas, faldas cortas, donde enseñan toda su parte de la entrepierna, donde enseñan parte de sus pechos. Así andan muchas cristianas, muchas personas que dicen que son hermanas. Así se visten adentro de la iglesia. Lo mismo se visten en la calle. En la calle andan como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios y se dicen ser cristianas. Los hombres igualmente andan vestidos como caiga, con chores, pantalones cortos que enseñan de las rodillas para abajo, con camisas de tirantes, incluso hombres cristianos sin camisa, enseñando del ombligo para arriba, con chores de las piernas para abajo. También vemos cristianos que aman al mundo, aman las cosas del mundo, aman las fiestas, aman los placeres, aman las diversiones, aman los viajes, aman la vida, la glotonería, incluso hasta el pecado. Se jactan que dicen, fui para aquel lado, fui a pasearme, fui a divertirme, fui al mar, fui a un parque, comí un platote de comida, un platote de pozole, un platote de pescado. Se jactan de las cosas del mundo, pero no se jactan de buscar a Dios, no se jactan de obedecer a Dios, de buscar los estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Vemos muchos cristianos que ven la televisión todo el día, ven novelas, ven películas de terror, programas vulgares en la televisión, ven peleas de box, peleas de lucha libre, peleas de UFC, peleas de artes marciales, ven vulgaridades, programas, anuncios de cervezas, de mujeres semidesnudas, inclusive muchos ven desnudos, ven pornografía, porque en la televisión, por medio de cable, por medio de internet, por medio de satélites, por medio de compañías, se ve de todo, programas del mundo, programas del diablo, programas para adultos, programas pervertidos. Eso es lo que ven los cristianos. Dios es santo, nosotros debemos imitar a Dios. Si Dios es santo, nosotros debemos ser santos también. Dice Pablo en su palabra, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Muchos no somos imitadores de Cristo, somos imitadores del mundo, imitadores del diablo. Hoy en día, los cristianos no obedecemos a Dios. Los cristianos andamos bajo nuestro propio camino, bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestra propia voluntad, sin temer a Dios, sin obedecer a Dios, sin santificarnos, sin buscar a Dios. Solamente vamos a la iglesia, hacemos acto de presencia
y creemos que con eso es suficiente. Salimos a la calle, al mundo, a desobedecer a Dios, incluso hasta a pecar. Y no tenemos remordimiento, y no tenemos arrepentimiento de corazón. Seguimos en el mundo, decimos, al cabo Dios es amor, Dios tolera nuestros pecados, Dios tolera nuestras vidas, y Dios quiere a todas las personas. Eso es lo que quiere que piense el diablo, para que no obedezcamos a Dios, para que no seamos salvos, porque Jesús, cuando venga por su pueblo, vendrá por un pueblo santo, por dentro y por fuera, un pueblo que no se contaminó, un pueblo que obedeció a Dios, que buscó a Dios, que siguió sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Una iglesia santa que no se contaminó. No vendrá por una iglesia que tuvo la apostasía en la iglesia, que tuvo las herejías, que tuvo las cosas del mundo en las iglesias. Hoy vemos en las iglesias que meten todo lo que hace el mundo. Lo mismo que hace la gente está en las iglesias. Celebran el cumpleaños, celebran el día santo, celebran el día del pastor, celebran el día de las madres, celebran el día del padre, celebran Navidad, celebran Año Nuevo, cuando eso Dios no lo mandó celebrar. Dios solamente mandó celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Mandó también en el Antiguo Testamento, creo que está en el libro de Levítico, también mandó Dios celebrar las fiestas del dinero que se recaudaba de los diezmos para los pobres, para las viudas, para los desamparados, para los huérfanos, para los humildes. No las tengo presentes, pero sí mínimo, creo que fueron como 4 fiestas para el pueblo de Israel. Solamente eso demandó Dios, para que se acordaran de Dios cuando los sacó de Egipto, que vivían bajo servidumbre, bajo esclavitud. Y Dios los libró de ese yugo, por eso les mandó también hacer una fiesta al pueblo de Israel. Pero hoy la iglesia trae cosas paganas adentro, cosas que celebra el mundo. También traen a Halloween adentro de la iglesia. En el mes de octubre, que los mundanos celebran a Halloween, se visten de demonios, de fantasmas, de diablos, de payasos, cualquier disfraz inmundo. Todo eso lo puso el diablo para que no obedezcamos a Dios, para que no seamos salvos. Eso también está en las iglesias. En el mes de octubre, en algunas iglesias, la gente va disfrazada de diablos, de demonios, de fantasmas, de muertos, de payasos, de lo que sea, de cosas inmundas, cosas que pone el diablo en nuestra mente para que no sirvamos a Dios, para que no nos santifiquemos, para que no seamos salvos. Eso hay en las iglesias. Hay obras de teatro también, de Halloween. Hay obras de teatro de Navidad, de Año Nuevo. Hay obras de teatro supuestamente para atraer a las personas. Pero así no se trae a las personas. A las personas se les trae limpiamente con la palabra de Dios, con la palabra en la mano. No con diversiones, no con payasos, no con risas, no con vulgaridades, no con obras de teatro, no con cines, no con pantallas. El Espíritu Santo de Dios no está en esas reuniones. No engañemos al pueblo, no engañemos a la gente, no engañemos a los inconversos. Cuando los traemos con la palabra de Dios, Dios está con nosotros. Dios nos ayuda con su Espíritu Santo. Dios mueve las cosas para que la gente se convierta, para que la gente se entregue a Dios, para que la gente sea salva. Pero cuando traemos payasos a las iglesias, cuando traemos obras de teatro, cuando traemos disfraces, gente vestida, cuando traemos gente disfrazada de Satanás, de diablos, de demonios,
de espantos, de cualquier cosa pagana, los traemos a la iglesia. Dios no está con la iglesia. El Espíritu Santo no está con la iglesia. Todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestra carne. Lo que hablamos, lo hablamos con nuestra carne. No lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Allí no hay santidad, no hay obediencia. Al contrario, hay desobediencia, hay enojo de Dios, está el furor de Dios. Dios se molesta por eso. Por eso Dios castiga a su iglesia. Dios castiga a los que pecan, a los que no hacen su voluntad. Dios castiga a los que no le sirven, a los que están contra su palabra. Yo he visto pastores y los he escuchado personalmente que dicen: miré una película de terror y no pude dormir una semana, no pude dormir un mes. Miré una pelea de box de peso pesado del campeón de México. Se jactan de lo que ven, se jactan de las cosas del mundo. Dormía con las luces prendidas, andaba con miedo. Eso es lo que pone el diablo, pone miedo, pone desobediencia hacia Dios, nos saca del camino de Dios, nos saca de la presencia de Dios, con las cosas del mundo que amamos más que a Dios. Por eso, cuando oran por una persona, por eso, cuando quieren sanar a una persona, que ponen manos sobre ellos, el Espíritu Santo de Dios no está con ellos, porque no obedecen a Dios, no se santifican, andan con las cosas del mundo, andan también en herejías y en pecado. Debemos hacer un sacrificio por buscar a Dios, por agradar a Dios, por santificarnos, por ser rectos ante Dios, por no tener tacha. Jesús vendrá por una iglesia santa, Jesús vendrá por un pueblo santo, por un pueblo que no se contaminó, por un pueblo que fue santo por dentro, en su corazón, en su alma, en su espíritu y por fuera, que no contaminaron a otras personas con la vista, porque las miraron y no hicieron pecar a aquellas personas con nuestra apariencia. Debemos conservar nuestra apariencia, vestir decentemente para Dios, no para los hombres, porque muchos queremos agradar a los hombres. Nos vestimos de la mejor forma, con nuestra mejor ropa. Las mujeres con blusas escotadas, mostrando parte de sus pechos, con pantalones ajustados, mostrando sus curvas y sus siluetas. Muchas veces podemos engañar a la gente con lo que tenemos de afuera, vestirnos bien, andar bien cambiados, andar bañados, andar limpios, andar perfumados, con buena apariencia, pero por dentro podemos estar podridos, podemos estar contaminados de nuestro corazón, de nuestra alma. También viceversa, podemos estar limpios por dentro, pero por fuera sucio. Dios quiere que seamos como un vaso de agua, limpios por dentro y limpios por fuera. Así como lo que se ve por dentro del vaso, también lo que se ve por fuera del vaso. Transparencia, lealtad, honradez, fidelidad, obediencia, temor hacia Dios, santidad hacia Dios. Eso es lo que declama Dios de nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando la palabra de Dios de que debemos ser santos por dentro y por fuera. Nada que solo por dentro, nada de que solo Dios ve nuestros corazones. Yo he escuchado pastores que dicen: Dios ve nuestros corazones, ve lo de adentro nada más. Pero también debemos de cuidar nuestra apariencia, debemos de cuidar nuestra lengua, debemos de cuidar nuestra ropa, cómo vestimos. Muchas veces por nuestra vestimenta hacemos pecar a otras personas porque queremos imitar al mundo,
queremos imitar las modas del mundo, queremos andar como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios. Si hay una moda donde andan con una tirita de blusa, una tirita delgadita, así la iglesia quiere andar también con una tirita de frente en el pecho. Si sale una moda que usan un pantalón rasgado por las orillas, donde se muestra la piel, donde se muestre parte del cuerpo, también va la iglesia. Los hermanos, los cristianos, también andan vestidos como los gentiles, como la gente del mundo. Muchas veces hay en las iglesias mujeres provocativas que van con blusas ajustadas, se le ven la mitad de la parte de arriba para arriba. Muchos pueden pecar porque ven a esas mujeres con codicia, las ven con deseo. Hay doble pecado allí porque muchos hombres desean a esas mujeres, más las jovencitas, que sus padres no les dicen nada, que sus padres desconsienten que anden como sea, porque esa es la moda y porque dicen Dios solo mira el corazón. Lo mismo los hombres. Yo he mirado hombres que entran a las iglesias en chores, pantalones cortos, ropa deportiva, playeras de equipos de fútbol, equipos de béisbol, equipos deportivos. Yo no le voy a ningún equipo, yo no veo deportes, no veo fútbol, no veo béisbol, no veo lucha libre, pero viene el dibujo del equipo al que le van y andan jugando ellos fútbol, béisbol en los grupos de alabanza, y son personas que están en los grupos de alabanza, así lo suben, gentiles, gente que no teme a Dios, gente que no busca a Dios, gente que no obedece a Dios, gente que no ha dejado el mundo, solamente van a la iglesia a engañarse para decir que ellos son cristianos. Se engañan ellos mismos diciendo son cristianos porque no son salvos, porque andan en el mundo. Vemos muchos cristianos que se jactan, que se pasean, que fui para acá, que ando para acá, que compré comida, un platote de pozole, un platote de pollo, un platote de pescado, un platote de carne asada. No han dejado al mundo, no han dejado las tradiciones. Viene el 10 de mayo, viene el Día del Padre, viene sus cumpleaños, viene el Día de su Santo, viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Halloween. Las cosas que hacen los gentiles, la gente del mundo, los hacen también los cristianos, los que se dicen son hermanos, sin ningún temor a Dios, sin ningún remordimiento. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos con acción de gracias, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Estoy de acuerdo que podemos hacer una comida en nuestra casa, podemos festejar un aniversario de un matrimonio, de nuestro matrimonio, de nuestra pareja. Podemos invitar a nuestros papás, a nuestros hermanos, familiares íntimos, pero dándole gracias a Dios por un año más que nos dio de vida, por un año más que nos permitió estar juntos, por un año más que servimos a Dios y porque Dios nos bendijo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie veremos a Dios, no veremos a Jesús. Cuando venga Jesús por su pueblo, por su iglesia santa, si no tenemos santidad, si no obedecemos a Dios, si no servimos a Dios, si no fuimos ejemplo para las personas que no conocieron a Dios, si no fuimos luz en el mundo, si no fuimos luz entre la oscuridad, no veremos a Dios, no seremos levantados por Dios cuando venga por su pueblo, porque fuimos de tropiezo para la gente que andaba en tinieblas,
porque nos vieron y dijeron, para ser como aquel mal hablado, para ser como aquel vengativo, para ser como aquel enojón, para ser como aquel ratero, para ser como aquel traidor, para ser como aquel borracho, para ser como aquel hipócrita. Mejor me quedo como estoy, no busco a Dios. Dios no vendrá por un pueblo desobediente, por personas tibias, porque ya no fueron ni frías, no fueron ni calientes, no se mantuvieron calientes, eran calientes, pero también eran frías, y eran más tibios que fríos y calientes. No vendrá Jesús por aquellos que en la iglesia decían ser santos, que aquellos en la iglesia oraban, que aquellos en la iglesia andaban enfermos, porque muchas veces el diablo influía en ellos y estaban confusos. Dios no les hablaba. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice la palabra de Dios que debemos hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios. Muchos no hacemos ningún sacrificio, muchos no buscamos a Dios, no obedecemos a Dios, ni oramos, ni ayunamos. En nuestra casa peleamos con la esposa, le gritamos, la golpeamos, hablamos vulgaridades, groserías, malas palabras. Vemos televisión todo el día, estamos en el internet todo el día, en las redes sociales todo el día, en el Facebook, en el WhatsApp. Perdemos todo el día en el internet, 4, 6 horas, 8 horas, 12 horas, todo el día, perdiendo el tiempo, haciendo cosas innecesarias, solamente queriendo quedar bien con la gente, escribiendo vulgaridades, escribiendo chistes, buscando videos, haciendo videos para agradar a la gente, para agradar al mundo, pero a Dios no lo buscamos, a Dios no le damos ni una hora al día de oración, a Dios no le dedicamos ni una hora para leer su palabra, a Dios no le dedicamos ni medio día de ayuno, ni un ayuno simple hasta las 12 del día, que prácticamente ese ayuno no sirve, porque a las 12 del día come uno lo que no comió en la mañana, come uno el doble y sigue uno con la panza llena. No debemos transformarnos a este mundo. Nosotros, cuando creímos en Jesús, dejamos la vida pasada atrás. Debemos de ver para enfrente, de ver lo que a Dios le agrada, de hacer la voluntad de Dios, de buscar a Dios, de imitar a Cristo, de tener a Cristo en nuestro corazón, de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero no lo hacemos. Queremos seguir en el mundo, agradar al mundo, buscar al mundo, y Dios está para el último. Dios está para cuando tengamos tiempo, y no debe ser así. El tiempo hay que dárselo a Dios, el tiempo completo. Desde que nos levantamos, orar. Y los que van a trabajar, pues orar, levantarse temprano y ir a trabajar. Llega uno a su casa, estudiar la Biblia, orar, también ayunar, santificarse, obedecer a Dios, hacer el bien, ayudar a las personas, al necesitado, al pobre, todo lo que se pueda para servir a Dios, hacerlo.
Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardaréis los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Tremenda palabra, un gran versículo muy importante que no debemos de olvidar. Dios nos confirma como pueblo santo suyo cuando obedecemos sus mandamientos, y en esos mandamientos está la ley de Dios, están sus decretos, están sus estatutos. Eso incluyen los mandamientos. Esto en muchas iglesias no lo tocan porque la santidad no la quieren definir. No hablan qué es la santidad, porque en las iglesias no se vive la santidad, porque en las iglesias hay desobediencia, porque se traen a las iglesias obras de teatro, se traen payasos, festejan el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del cumpleaños, el Día Santo de las personas, festejan Navidad, festejan Año Nuevo, festejan lo que los gentiles celebran. Eso traen a las iglesias. No tocan en que debemos vestir bien para Dios. No tocan que la mujer deba vestirse decentemente, con vestido largo, vestidos flojos, donde no enseñan su cuerpo. Dios demanda un pueblo santo. Dios demanda una iglesia santa. Debemos ser santos por dentro y por fuera, no contaminar. Debemos ser ejemplo para las personas que no son salvas. Debemos ser luz en la oscuridad, no contaminación. En muchas iglesias así estamos. Somos contaminación para los demás. Y yo me cuento para no agraviar a las demás personas, porque también sí hay personas que se visten decentemente para Dios, sí hay personas que buscan a Dios con santidad, pero son pocas las personas, son pocas las iglesias, contadas con los dedos de las manos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios tiene promesas para los que le sirven, para los que hacen su voluntad, para los que le temen, para los que siguen sus mandamientos, decretos, estatutos, su ley. Entre esas promesas es la vida eterna por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestra fe. Si no tenemos a Jesús, no somos salvos. Si no obedecemos a la palabra de Dios, no seremos salvos. Debemos santificarnos, ser santos, buscar a Dios con temor y obediencia. Debemos de alejarnos de las contaminaciones, de lo que nos hace pecar, de los deseos de nuestra carne, de los deseos de nuestra vista, de los deseos del mundo. Santificarnos en Dios, temiendo a Dios. 1 Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios. Jesús no mora en un templo sucio, en un templo contaminado, en un templo que ama al mundo. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Dice la palabra de Dios también en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Dios. Tremenda palabra. Muchos
queremos ser amigos del mundo. Muchos queremos imitar al mundo. Muchos queremos volver a nuestra vida pasada. Lo que hacíamos anteriormente, lo queremos hacer, lo hacemos. Muchos lo hacen, no lo pueden dejar. Se dicen ser cristianos, se dicen ser cristianos, se dicen ser hermanos. Adentro de la iglesia ponen su mejor cara, dan lo mejor de sí, dan su mejor oración, su mejor entrega hacia Dios. Cantan bonito, alaban a Dios bonito, adoran a Dios bonito, pero se les olvida que son cristianos. Salen a la calle, dan a relucir su vocabulario, su mal vocabulario, sus malas palabras, las mismas expresiones de los gentiles del mundo. Van a las fiestas a divertirse, a bailar, inclusive a tomar cerveza, vino, hasta drogas, a buscar mujeres, y son casados. Y los que no son casados, a buscar mujeres solamente para divertirse. Muchas personas andan en glotonería, comen en exceso, no se limitan, no comen para Dios, ni oran cuando comen, ni le dan gracias a Dios por la comida. Comen para deleite personal. Festejan lo que el mundo festeja. Festejan fiestas patrias aquí en México, el 16 de septiembre. Festejan Halloween. Festejan lo que festejan los gentiles. No hay diferencia entre un cristiano y una persona que no sea cristiana. En la calle, en la vida real, no hay luz. La luz está apagada. Hasta damos el mal ejemplo, porque dicen, para ser cristiano como aquel que es hipócrita, que es mal hablado, que es borracho, que es mujeriego, que siempre trae rencor, que siempre trae odio, que no hace ningún favor, que no ayuda a ninguna persona. Mejor me quedo como estoy, no voy a la iglesia. Muchos damos el mal ejemplo. En lugar de ser luz para el mundo, somos oscuridad. Jesús no mora en un templo sucio, no mora en un templo contaminado. El Espíritu Santo no mora en un cuerpo contaminado. Yo he mirado hermanos que profetizan en las iglesias, que dicen, Dios me habló, pero los mira uno en la calle, en chores, pantalones cortos, de las rodillas para abajo mostrando. Los mira uno en camisa de tirantes, hasta aquí, cortadas hasta aquí, o sin camiseta, con todo el dorso desnudo, pelón, solamente traen pantalones cortos, hasta arriba de las rodillas. Esas personas ven peleas de bots, cuando hay campeonatos de bots que pelea una persona, cualquier persona X. Ya perdí los nombres porque no me relaciono con los deportes, no me relaciono con el bots, no me relaciono con las peleas. Esas gentes no se pierdan las peleas de bots, de lucha libre, de UFC, de artes marciales. No se pierden las novelas, los programas de la televisión. Todo el día están con la televisión encendida. Esas personas no buscan a Dios. Esas personas están con el mundo, no han dejado parte del mundo. Dice la palabra de Dios que a los falsos profetas, por sus hechos los conoceréis. A mí Dios me ha dado deserción desde hace 3 años, desde que entré a la iglesia, desde que conocí a Jesús como mi Salvador. Yo a Jesús lo conocí en mi casa, no lo conocí en una iglesia. En mi casa, al mes que me entregué a Jesús, después de muchos años que anduve en desobediencia, al mes Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Desde allí yo me miré diferente, me miré cambiado, me miré con la necesidad de buscar a Dios desde la mañana hasta la noche. Y Dios allí me dio discernimiento para saber qué iglesia es la que busca a Dios, qué iglesia
es de sana doctrina. ¿Qué hermano busca a Dios y qué hermano no busca a Dios? Jesús no mora en un cuerpo contaminado. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo cuando veo una persona que profetiza, que dijo, Dios dice, y por los hechos que le miro, porque ellos ven televisión, ven lucha libre, ven peleas de box, ven novelas, ven películas, ven de todo, ven contaminación en la televisión. Andan vestidos vulgarmente, en chores, sin camisa, y pasan a los altares. También su vocabulario no lo han cambiado. Hablan como la gente del mundo. Hablan como los pachucos, como los cholos, como las pandillas. No han dejado su pasado. No han dejado su mala lengua. Esas personas las miro en los altares que dicen, Dios dijo, y están profetizando cosas de Dios. Dios no les habló. Posiblemente sí les hable alguien, pero ese que les habla es el diablo. El diablo también nos habla, también nos engaña, también se hace pasar por Dios, para que pensemos que Dios nos habla, para que no busquemos a Dios, para que no seamos salvos. Somos engañados por el diablo, por Satanás, para que no dejemos nuestro mal camino, para que andemos en desobediencia hacia Dios. Jesús solamente mora en un cuerpo santo, en un cuerpo que no está contaminado, en un cuerpo que lo busca, que le sirve, que lo imita. Muy importante, que lo imita, porque hoy muchos ni lo imitan, imitan al diablo solamente, imitan al mundo, imitan las modas, imitan la vida fácil, porque con Dios pocos se meten. Primera Pedro 1. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios que debemos ser pacientes, debemos ser santos hasta la venida de Jesús. Debemos ser obedientes a Dios, a su palabra. No debemos volver al pasado, no debemos volver a mirar para atrás en las cosas que antes hacíamos, que era el pecado. Debemos ver para enfrente, debemos vivir para Cristo, debemos imitarlo, debemos ser santos, porque Dios demanda que seamos santos. Debemos ser santos en nuestra manera de vivir, debemos imitar a Cristo, ser santos así como lo fue Cristo. Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está escrito en la palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es mi palabra, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia de Dios, o sea nosotros, debemos ser santos, sin arrugas, sin dobleces, una iglesia gloriosa, una iglesia honrosa para Dios, una iglesia victoriosa sin mancha, una iglesia digna de ser levantada por Jesús.
Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremenda palabra de Dios. Dios habita en las alturas, en la santidad y con el quebrantado, humilde de espíritu. Si nosotros nos enaltecemos, porque suele suceder muchas veces, cuando buscamos a Dios, nos creemos grandes, nos creemos superiores a los demás hermanos, nos creemos superiores a toda la gente, los vemos chiquitos, cuando debemos ser humildes, cuando debemos tener amor sobre nuestro prójimo, sobre nuestros semejantes, sobre nuestra familia, sobre los caídos, sobre los pecadores. Debemos tener amor, debemos tener misericordia, debemos de tener compasión, debemos de orar por el caído, por el perdido, por el que nos ha hecho daño también, por todas las personas, no nomás por el que nos cae bien, por el que nos dio un vaso de agua, por el que nos dio un aventón, un raite, por el que nos prestó dinero. Es por todos, hasta por nuestros enemigos. Dios no mora en una persona altiva, en una persona que tiene altanería, en una persona que es arrogante, en una persona que es burlona, en una persona que es irrespetuosa, en una persona que no lo busca, en una persona que no teme a Dios, en una persona que no se santifica. Dios mora con el que es santo, con el que es pobre de espíritu, con el que está quebrantado, con el que es humilde, con el que sirve a Dios, con el que busca a Dios, con el que obedece a Dios, con el que teme a Dios. Cuando hacemos eso, Dios nos da su Espíritu Santo y Dios allí aplica sus promesas, aplica las bendiciones hacia la obediencia. No seremos tocados por ninguna plaga, por ninguna peste, por ninguna enfermedad, por ninguna muerte, por ninguna miseria, por terror, por temor, por fuego del cielo, por la ira de Dios. Hoy en día, en este día, 11 de octubre del 2020, está el miedo en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque hay desobediencia hacia Dios, porque no obedecen a Dios, porque no siguen sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su ley. Muchas iglesias han perdido la fe. Ahorita en las iglesias hay miedo, hay pánico, hay terror. Lo vuelvo a decir de nuevo. Primeramente, yo dejé de asistir a la iglesia. Prefiero quedarme dentro de mi casa, leer la Biblia, ver una predicación, 3 predicaciones, 5 predicaciones diarias por YouTube, por redes sociales, Facebook, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, pedirle a Dios por las iglesias, por los hermanos, por mi familia, por el mundo, por las naciones, por los enfermos, por los perdidos. Ayunar también, pedirle a Dios que me dé más gracia para traer su palabra, que me llene de su Espíritu Santo, que ponga palabra en mi boca, que sea palabra de Dios la que yo hable, que no tenga equivocaciones. Le pido mucho eso a Dios, porque también nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. No todo el tiempo podemos tener la razón, podemos tener una equivocación. Y le pido a Dios me dé dirección con su Espíritu Santo, que me ilumine y me ayude a hablar su palabra, sin cambiarla, sin quitarle y sin ponerle. Palabra fiel y verdadera. Hoy vemos que en las iglesias se ha perdido la fe
porque no están creyendo en la palabra de Dios. No están creyendo que cuando uno obedece a Dios, lo sirve, le teme uno a Dios, Dios nos protege de su ira, nos protege de la muerte, nos protege de las enfermedades, nos protege de las catástrofes, terremotos, temblores, pestes, plagas, desastres, contiendas, pobreza, ruina, miedo, terror. ¿Por qué? Porque tenemos plantados bien los pies en Dios, porque tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, porque obedecemos a Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros, está con los que lo obedecen, con los que cumplen su palabra al pie de la letra. Sabemos que aún si morimos, morimos con Cristo, morimos con Jesús, y nuestro galardón será grande allá en los cielos, porque obedecemos a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que se oponía del diablo, porque también el diablo se opone a las cosas de Dios. El diablo es el causante de que ahorita en las iglesias haya miedo, haya terror, haya confusión, haya pánico, haya falta de fe, desobediencia hacia Dios, para que no seamos salvos, para que no seamos levantados, para que pierdamos las promesas de Dios. No podremos sanar enfermos poniendo manos, no podremos echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe en Cristo Jesús. No seremos salvos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe en Cristo Jesús, porque sabemos que si obedecemos a Dios, Dios estará con nosotros, a pesar de las adversidades, a pesar de que el mundo tenga miedo, a pesar de que los gobernadores dicten sus leyes, leyes injustas, leyes para que nos alejemos de Dios. Mejor obedecemos a los gobernadores antes que servir a Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo por los gobernadores se pierde, por seguir las leyes de los gobernadores, porque esos gobernadores están contaminados. Esos gobernadores los está manejando Satanás, y ahorita el pueblo, por el miedo, por no obedecer a Dios, obedecen mejor a los gobernadores. Ahí está la iglesia que perdió la fe, los mandamientos, decretos, estatutos, la ley de Dios, tirada a la basura, porque no creen en las bendiciones hacia la obediencia. No creen que si obedecemos a Dios, Dios nos libra de todas las pruebas, nos libra del mundo, nos libra de los gobernadores. Así como Dios libró a Sadrach, Mesach, Abed-nego de la muerte en el horno, porque fueron metidos al horno por no obedecer la ley del rey de Babilonia, al decreto del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que había ordenado de rendirle culto a una estatua que se hizo el rey. Dios lo libró de ese horno de fuego que fue calentado muchas veces más. Estaba el horno a todo lo que daba, que incluso los guardias que los custodiaban fueron quemados por ese horno, de lo caliente que estaba. Al aventarlos a Sadrach, Mesach y Abed-nego, al aventarlos al horno, los guardias no aguantaron lo caliente y allí mismo fueron quemados, carbonizados. Pero esos tres hombres valientes que no obedecieron el decreto del rey, las leyes de los gobernadores, las leyes que están ahorita, las leyes que están en este mismo tiempo, Dios los libró de ese horno de fuego, los libró de morir. Así nosotros debemos tener fe en que Dios nos librará de la cárcel, nos librará de los azotes, nos librará de las enfermedades, porque confiamos en Dios, porque obedecemos a Dios. Pero si no lo obedecemos, si no cumplimos sus mandamientos, si no nos santificamos, andamos como los gentiles, andamos como el mundo, con el miedo,
Y cuando un gobernador diga, vamos a darle culto a este Dios que me fabriqué, a esta estatua que hice, ahí va el pueblo, ahí va la iglesia a rendirle culto a esa estatua, a ese ídolo que un gobernador fabricó. Porque dice la palabra de Dios que sigamos las leyes de los gobernadores, que obedezcamos a los gobernadores. Primero está Dios que los gobernadores. Primero está la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, que los gobernadores. Por los gobernadores, mucho pueblo de Dios se está perdiendo. El diablo los tiene ahorita en sus manos, agarrados, y no se les escaparán. Por la desobediencia, por la falta de santidad, por la falta de temor hacia Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viviese en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judeo, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tremendas palabras. Debemos dejar el mundo, debemos dejar el pecado, debemos de dejar de imitar al mundo. Las cosas que hacen en el mundo, debemos de alejarnos de esas cosas. Debemos de buscar a Dios, ser santos, ser puros, tener amor, tener obediencia, tener santidad. Espero que esta palabra haya sido de bendición para aquellas personas que quieran ser salvas, para aquellas personas que realmente quieran buscar a Dios, que quieran ser santos y que quieran ser levantadas cuando Jesús venga por su pueblo. Jesús vendrá por un pueblo santo, por una iglesia santa que no se contaminó con las cosas del mundo, por una iglesia que fue fiel a Dios, que le sirvió, que le buscó y luchó hasta el último día de su vida. Dios los bendiga y esperemos en Dios vernos en la siguiente predicación. Amén.